Preeminencia de la mediación como medio de resolución de conflicto en el contexto laboral venezolano. Mi nombre es Eileen Gabriela González, actualmente participante del Diplomado de Resolución de Conflictos Laborales de la Universidad Bicentenaria de Aragua, siendo mi tutor académico el doctor Otto Medina. Hoy, como participante y como cumplimiento de la resolución 02520, donde el Consejo Universitario de la Universidad Bicentenaria de Aragua resolvió aprobar la guía para la elaboración del producto intelectual, siendo el diplomado una alternativa para llevar a cabo la exposición y defensa del trabajo de grado, para optar el título de abogado en el cual se titula Preeminencia de la mediación como medio de resolución de conflicto en el contexto laboral venezolano. Una mediación exitosa contiene exceso de cooperación, exceso de empatía, exceso de voluntad. Es un intento de trabajar con el otro y no en contra, buscando una vía pacífica, equitativa para afrontar los conflictos. Es un entorno de crecimiento, aceptación, aprendizaje y respeto mutuo. El mismo será conducido de acuerdo a la siguiente agenda, estructurado en 4 capítulos. Se analiza el conflicto como un proceso originado por individuos que se sienten agobiados y frustrados por otros y a su vez asumen y son afectados sus intereses personales, ocasionando una situación de incompatibilidad donde cada individuo busca defender su posición en el entorno. Para el desarrollo de la perspectiva teórica se toman en cuenta los diferentes aspectos relacionados como el objeto del conocimiento, esencialmente con los objetivos de la investigación, y así darle sustentabilidad a las referencias esenciales del estudio, siendo sus palabras clave la mediación, medios alternos para la resolución de conflicto laboral. Para el logro del mismo se formulan los siguientes objetivos específicos. Entre ellos tenemos que es definir los criterios doctrinarios de la mediación como medio de resolución de conflicto en el contexto laboral venezolano, describir los supuestos que permiten en trabajar requerir la mediación como medio de resolución de conflicto laboral. La siguiente sería la caracterizar los basamientos legales y jurisprudenciales de la mediación en la República Bolivariana de Venezuela. Mecanismos extrajudiciales, negociación, mutuo acuerdo entre ambas partes, mediación, una tercera parte ayuda a las partes afectadas a hallar un acuerdo, conciliación, la tercera persona propone una solución o acuerdo para ambas partes, arbitraje, la tercera persona no solo propone una solución, sino que su cumplimiento es obligatorio. Por lo tanto, la importancia de esta investigación se centra en el apoyo que se brinda a la cantidad de trabajadores que día a día enfrentan situaciones conflictivas con la organización por la cual laboran y que a muchos de ellos no se les reconoce sus derechos contractuales. Es por ello que se requiere determinar si realmente la actividad realizada por el trabajador en su área laboral fue causante de la situación conflictiva. De igual manera, el tema cobra relevancia en el sentido que las partes son las que aportan la solución, bajo la guía del mediador, que determina el problema y busca solventarlo satisfactoriamente para ambas partes. Así procuran, como el primer paso, acercarlas para darles a expresar sus puntos de vista sobre el problema surgido y que obtengan un beneficio, es decir, es la búsqueda de ganar a ganar. ¿Qué se puede encontrar en las partes de la mediación? Lograr acuerdos o compromisos pacíficamente, restablecer una buena confianza, una explicación sobre lo sucedido, ayudar para afrontar cualquier situación y la comprensión hacia los sentimientos. En el presente capítulo expondremos el marco teórico, conceptual, necesario para poder establecer bases firmes, a partir de las cuales podemos construir y aportar en materias de métodos alternativos de la solución del conflicto. En otras palabras, consiste en la exposición y análisis de la teoría planteada en temas y subtemas que sirven como base para explicar los resultados de la investigación. Es así con los aspectos y conceptos destacados en el estudio son los siguientes. Entre ellos tenemos lo que es el conflicto. Según el experto Guzmán en el año 2013, en su texto de consulta establece que
El conflicto es un componente netamente jurídica y son los más numerosos por basar sobre despido, estabilidad en el empleo, cobros de salario, es decir, en consecuencia, violan un derecho preestablecido en el contrato laboral e individual de trabajo de una norma legal. En el conflicto laboral se puede entender como una disputa entre miembros de una organización a causa de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo del 2002 para los trabajadores y trabajadoras, cuyo procedimiento se caracteriza por el obligatorio agotamiento de la mediación en la primera fase de la primera instancia, siendo que tal responsabilidad del proceso de mediación descansa en el juez de sustentación, mediación y ejecución durante el desarrollo de la audiencia preliminar. Algunos de los elementos que conforman mi proyecto de investigación fueron el origen, la escala, la crisis y la negociación. En toda negociación para la resolución de conflictos es importante tratar de llegar a un acuerdo entre las partes. Los valores que pueden cultivar dentro del ámbito laboral serían la amistad, la sencillez, el compartir y la esperanza. Considerada por el legislador como la fase estelar del proceso, sin embargo, ellos no obstan para que en cualquier instancia y grado del proceso puedan resolver el conflicto por esta vía. Para desarrollar un estudio organizado en investigación es necesario emplear un conjunto de procedimientos y manera de que una forma consecuente permitan ubicar quién investiga en el camino correcto. Este proceso es organizado, corresponde a la metódica. En otras palabras, se puede decir que la metódica o el procedimiento es la manera correcta para procurar un exitoso proceso investigativo, ya que provee organizadamente de todos los procedimientos necesarios. Este capítulo desarrolla aspectos que permiten indagar y formular alternativas de la solución a la problemática planteada. Por lo tanto, es importante acentuar que el esquema de la metódica es fundamental para cualquier investigación, puesto que esta representa la estructura sistemática de la información. Según el autor Sabino, en el año 2014, poner fin a una controversia con mayor celeridad y mayor economía procesal. Entre los aportes generales del estudio surgidos en el objeto del estudio y que pueden ser utilizados por cualquier especialista en materia laboral, se tiene lo siguiente. Es fundamental la utilización de los medios alternos que involucran directamente a las partes en la solución de sus controversias. La otra sería separar de las funciones del juez la mediación de la fase de la ejecución a los efectos de minimizar que una vez obtenida una sentencia, el trabajador o trabajadora tenga para sacrificar parte de algunos conceptos reconocidos a través de una sentencia firme. En esto es virtud que en determinadas mediaciones se negocian derechos civiles que deberían ser inalienables. La siguiente sería crear normas claras de mediación, donde impera el respeto de los derechos de los trabajadores, e incluir la presencia de los medios alternos para la solución de conflictos en el aspecto que comprende el resto de las áreas que constituyen el ordenamiento jurídico del país, esencialmente en la etapa de la mediación.